La verdad es que la experiencia de este grupo de esculturas de pequeño formato que nos propone Capa hacer, a mí me ha resultado interesantísimo y muy estimulante, porque en general tiendo a hacer una escultura de tamaño grande, y la escala es un componente esencial en la escultura, tan esencial como lo es el color en la pintura. Y no es, es muy frecuente a veces, y a veces estamos tentados de caer en la sugerencia de que, como es posible hacer ahora ampliaciones en la escala que quieras, puedes hacer originales en tamaños pequeños y luego ampliarlos incluso desmesuradamente. Yo siempre noto en una escultura que ha sido ampliada. Por más que, es decir, hay algo ahí que no acaba de funcionar. Y es que la escala exacta es importantísima para la propia escultura. Es decir, con el mismo motivo que algunas de las esculturas que están en la exposición de Capa, las he hecho parecidas en formatos grandes, pero siempre son parecidas, son otra cosa, ¿no? Y el ejercicio de hacerlo que nos propone Capa, para mí me ha resultado muy interesante, muy estimulante, y estoy deseando que Fernando vuelva a pedirnos otra vez un grupo de 5 o 6. Así. El propio trabajo me sugirió la idea de por qué no algunos de los bocetos de trabajo que, entre otras cosas, son bocetos de estimulación. O sea, no son bocetos para la obra, ¿no? Sino son bocetos para entrar en calor, para hacer casi ejercicios previos, ¿no? Entonces, por eso algunos también tienen bastante similitud con la obra, o con unas partes de la obra, y sin embargo otros no tienen en absoluto, ¿no? El grabado tiene una cualidad también, que además en el sitio donde hemos hecho el taller de Lara, que es un grabador soberbio, tiene algo de cualidad escultórica también. El modo en el que trabajas la plancha, el modo en el que las tintas también son tintas que tienen consistencia, que tienen tacto, ¿no? A mí me gustan mucho, me gusta muchísimo. Y hacerlo sobre todo en blanco y negro, porque estás reproduciendo la gestualidad que es más propia del dibujo que no de la pintura. De modo que lo que les sugerí es: ¿por qué no hacemos también unos grabados que, por un lado, pues pueden ser también interesantes para los coleccionistas, y al mismo tiempo también, pues igual lo podéis hacer como estímulo? Compráis, el comprador de una escultura se le regala un grabado también al mismo tiempo. La obra de arte, la obra de creación, no tiene explicación, pero lo que sí tiene son referencias. Y a mí las referencias me interesan muchísimo. Por eso, por ejemplo, le presto mucha atención a los títulos. Yo creo que los títulos son un modo de ayudar al espectador y al disfrutador de la escultura o de la pintura a ir penetrando en ese territorio inexplicable. Inexplicable, en mi caso, para mí mismo también. O sea, yo muchas veces me encuentro embarcado en una especie de aventura interior en el que van brotando cosas que yo no sé bien, ni controlo, ni sé bien de dónde salen. El título fija, por un lado, el objetivo, digamos, pero por otro lado los matices también del objetivo. De modo que a veces sale ya con el título. Por ejemplo, una de las esculturas es Escuchar las mareas, ¿no? Hay una mezcla de dos ideas que para mí eran muy interesantes explorar ahí. Que era cómo construir un lugar para hacer algo, y que ese algo fuese escuchar mareas, que es, digamos, casi imposible. Una marea fisiológicamente no se escucha, pero anímicamente sí se escucha. Yo las escucho. Es una propuesta de observatorio que en este caso, por ejemplo, podría tener una traducción arquitectónica. Es decir, yo creo que podría hacerse un sitio así, y sería un espacio realmente de recogimiento.
No temo, ¿eh? Me excita mucho la idea, porque efectivamente deja de ser mía. O sea, en el momento en el que tú entregas el molde, el original, digamos, por así decirlo mal, porque siempre cuando me pregunta por el original, yo digo, el original es la escultura. O sea, lo otro son pasos previos, ¿no? No hay original aquí, que es una idea también interesante en relación con la pintura. Hay un momento en el que tú la dejas en manos del taller, estás en contacto continuamente con el taller y ellos te consultan y tú corriges y haces, pero realmente desaparece, el control que tienes desaparece, ¿no? Y vuelve a aparecer al final, precisamente con la pátina y con ese proceso de que otro la padrina y la trabaja, incluso a mí me gustan mucho los comentarios que hacen incluso los propios fundidores, los obreros, que son gente muy sensible, ¿verdad? Yo he encontrado algunos comentarios verdaderamente mucho más interesantes que los que hacen los críticos de arte. Para mí son como dos caras de una misma moneda. Entonces, en una está el diseño. El diseño es racionalidad, es conocimiento, es profesión. El diseño nace cuando viene un encargo, cuando alguien te encarga algo. Te lo encarga porque tiene un problema y entonces piensa que tú puedes resolver su problema. Por lo tanto, tu compromiso es exclusivo y a muerte con el encargo. Yo ahí lo defiendo como... Es decir, no hay el componente personal. Yo tiendo a que desaparezca, ¿no? No logras, o sea, al final siempre te dicen, hombre, tiene tu estilo, pero no eso es para nada, es una excrescencia, algo que necesariamente termina saliendo ahí. Pero en cambio en la creación plástica es todo lo contrario, es el lado oscuro, es el lado irracional, es el del psiquismo profundo, el de las cosas que ni siquiera tú mismo te puedes explicar. Es decir, la verdadera, cuando yo me doy cuenta que estoy haciendo una verdadera obra de creación cuando se me escapa, cuando yo ya no controlo. He empezado el proceso y empieza a tener su vida, y empieza a pedirte al revés, tanto en la escultura como en la pintura. El diseño no es un arte, el diseño es una disciplina del conocimiento. Es decir, todo lo que yo estoy poniendo en juego ahí es mi reflexión, mi análisis y mi experiencia profesional, ¿no? En cambio, en el otro lado es al revés, es algo que brota y que está lleno de misterio. Si no hay misterio, no hay creación. Apreciar por encima de todo la vida, la cosa extraordinaria que es la vida, ¿no? La vida a tu alrededor y tu propia vida personal. A mí cuando me preguntan, digo, no sé, no tengo explicación del por qué. Yo a mis años y con todo esto sigo despertándome cada mañana con la excitación de poder hacer. Y es porque la vida, precisamente en la medida en la que es una cosa tan extraordinaria, el estudio de diseño está mucho más reducido porque yo he ido reduciendo también, no quiero tampoco ya dedicarle tantísimo tiempo y energía, y ahora precisamente es cuando estamos rodeados de pinturas, de esculturas, allí están los ordenadores con todas las... es decir, para mí es muy interesante que esté todo junto, relativamente, claro, no. Y al mismo tiempo... me he acostumbrado desde siempre a poder ir de una cosa a otra sin problema, ¿no? Muchos de mis colegas, tanto en el lado de diseño como en la pintura, me dicen, pero ¿cómo puedes mezclar? Yo necesito aislarme y entonces volver a reflexionar y no sé qué. Para mí no, desde el inicio además. Para mí son tan complementarios y que se nutren además. Cada uno necesita, cada una de esas áreas, la racionalidad necesita también el contagio del misterio. Y el misterio necesita también que en un momento dado controles y que te sepas detenerte y realmente eso, teniendo la posibilidad de tenerlo todo a mano. Literalmente es eso, a mano.
Una vez que empieza el proceso de creación, los modos y las respuestas son muy diferentes en cada caso. Realmente no hay. Sí hay algunas proposiciones, digamos. Yo, por ejemplo, en pintura llevo en los últimos 3 o 4 años, a propósito de toda una serie que he estado haciendo sobre el bodegón italiano en el barroco, bueno, a partir de Caravaggio, digamos, y hacer merodear alrededor de Caravaggio, hacer pinturas que llamo de una sesión, o sea, continua. Empecé a hacerlo en agosto, que es el periodo de vacaciones, cerrado el estudio, sin teléfono, sin nada. Entonces una sesión puede ser un día o pueden ser 3 días. Pero dormía un rato, cuando tenía sueño me despertaba y continuaba otra vez. Es eso, de una sesión, ¿no? Me ha resultado una experiencia muy, muy interesante, muy de concentración mantenida ahí. Y estoy enganchado ahora en ese, sí, al contrario que en la escultura, que yo creo que en escultura necesito cada vez más tiempo, un tiempo de convivencia, ¿no? Mientras en cada uno de los pasos que das, dejarlo reposar, ¿no? De modo que, bueno, y para mí la base de todo, lo que me nutre, digamos, creativamente, el alimento del día a día es dibujar. Es decir, yo creo cada vez más que el dibujo es la esencia de todo, y dibujo muchísimo, compulsivamente, voy siempre con un cuaderno y un lápiz, y entonces también eso, el dibujar, o conscientemente incluso hacer garabatos, es algo que me estimula también mucho. Yo creo que probablemente cada artista tiene su propio método, digamos, de trabajo, de creación, yo el mío espero que sea la ausencia de método, ¿no? Dentro del conjunto de esculturas, hay una por la que siento un especial aprecio. Quizá porque es para mí sigue siendo la más misteriosa. Es una escultura que la he titulado como Ídolo. Es un pequeño torso. La idea del torso, la idea de retomar el fundamento de la escultura clásica es el cuerpo humano, el cuerpo humano y el caballo. Todo lo que tenemos en la estatuaria es la estatuaria. Todo lo que tenemos en la estatuaria, en la escultura, que es estatuaria griega y romana, son torsos alrededor del torso, y luego el caballo como un animal relacionado con el cuerpo. Una de las emociones estéticas más fuertes que he tenido en los últimos 20 años fue cuando visitamos, Ana y yo, nos hicimos un viaje solo para ir a ver los guerreros de Riace, que están en un pequeño... son los únicos torsos, los únicos cuerpos de bronce griego que existen en el mundo. Los bronces, no hay bronces griegos. La estatuaria, una escultura griega que conocemos, es siempre copias romanas, porque los bronces se fundieron para la guerra, realmente. Estos permanecieron durante siglos enterrados en el limo, en Reggio Emilia, al sur de Italia, y bueno, los descubrieron hace unos años por casualidad unos buceadores, los limpiaron, hicieron no sé qué tal, y están colocados precisamente en el sitio donde los descubrieron, que es Reggio Emilia es una pequeña población, y tienen un museo, un pequeño museo provincial con con 4 cosas, y de repente entras ahí y encuentras esas dos esculturas que son absolutamente extraordinarias, maravillosas. Entiendes que ese culto, ese aprecio por el cuerpo humano como centro de la creación está en esos dos guerreros. Y entonces volví de ahí con la idea de, en la escultura, volver a hacer el ejercicio de recuperar el concepto de estatuaria.
Y para eso lo que hice fue recurrir también a los tratados de proporciones que en los finales del 15 y el 16 se dieron bastante en Europa. Casi todos los grandes artistas terminaron haciendo un tratado sobre las verdaderas proporciones del cuerpo humano, ¿no? Coincidiendo con la idea renacentista de que el cuerpo es la medida, ¿no? Es el canon. Y nosotros, en el caso de español, hay el legendario de Alberto Durero, pero en el caso español tenemos uno muy poco conocido, descubierto, y que sin embargo ha tenido una influencia enorme, que es de Arce y Villafañe. Es un tratado sobre las proporciones de comienzos del 16 y que ha estado realmente vigente para escuelas de orfebrería, de artesanía, pues hasta casi comienzos del 19. No ha habido otro tratado en la literatura artística española. Y muy interesante. Y entonces lo que hago es precisamente partir de unos bloques. Este, por ejemplo, es un ejercicio, que es partir de un bloque de madera y empezar a tallar, de acuerdo con las indicaciones de las proporciones, que son estas figuras que están siempre con líneas horizontales y verticales marcando una... Y en el momento en el que empiezan a tener un atisbo de cuerpo humano, ahí me detengo, ¿no? Este es un poco un ejercicio. Y en muchos casos, en capa también, hemos hecho fundiciones en bronce y resultan, y están en algunos sitios públicos. Bueno, incluso en Madrid, al final del Paseo de la Castellana, por ejemplo, hay uno, en Murcia, en la Universidad de Elche, bueno, en fin. Y es siempre un ejercicio que a mí me resulta interesantísimo y muy apasionante. Pero siempre lo he hecho eso, a escala 1:20 en realidad. Es decir, lo que hacían era no la escala 1:1, sino aumentar ligeramente la escala. Y entonces cuando vino la propuesta esta de capa, lo que decidí es hacerlo eso, en pequeño tamaño. Y para eso, entonces al revés, en lugar de tallar, lo que hice fue coger un bloque de arcilla y con las manos, que lo propio de la escultura en pequeño tamaño y con la arcilla es manejarla con las manos. Y entonces, y se nota además, yo creo que tiene hasta las huellas. Lo que hice fue hacer un ejercicio así. Si lo tuviésemos ahora, me gustaría que lo vierais, cómo se marca realmente todo lo que es el cuerpo. Hay una leyenda judía sobre el golem, que es la creación de un cuerpo que sin ser humano se manifiesta como humano y es un servidor tuyo y no sé qué tal. Esa idea de taumatúrgica, un poco de que estás creando un cuerpo, cuando estás con la arcilla y trabajando así con las manos, se establece una conexión ahí muy directa en ese sentido. Luego, en segundo lugar, la escultura tiene, para mí, un valor añadido, porque luego viene la fundición. En la fundición ya no interviene el escultor, ya interviene el taller, que el taller de fundición tal como tal sigue siendo prácticamente el mismo que en el siglo XVI. Hay algunas innovaciones de tecnología, pero por el lado de la inyección, pero básicamente es lo mismo. Fuego, fundición, se entra en un molde y ese molde termina. Y a partir de ahí entra un proceso también en el cual es a medias el taller de fundición y el artista, que es la pátina. Las pátinas, yo les doy muchísima importancia y les doy igual que el material, ¿no? En la serie esta hay unos en bronce, la mayoría, pero hay otras en aluminio, por ejemplo. Que esté en bronce o en aluminio es completamente diferente, ¿no? Es como pintar sobre madera o pintar en un lienzo, por ejemplo, o en papel. Entonces, la pátina que tiene este ídolo es una pátina muy especial y que es una especie de dorado antiguo, que yo creo que solo he intentado a veces hacerlo en otros talleres y es imposible. Yo creo que hay en capa un personaje fantástico, formidable, que es el experto en pátinas, es un hombre mayor ya, que no te cuenta sus secretos, que está muy bien, porque eso es lo propio de los maestros de las pátinas, que tienen sus propias fórmulas, y tiene una pátina realmente, sí, muy extraordinariamente sugerente, dependiendo. Yo tengo un ejemplar en
en la mesa del jardín, donde trabajo mucho con frecuencia, dependiendo de la hora del día, de la luz de dónde viene, de la época del año. Esa pieza toma otra vida, está viva continuamente, ¿no? Y luego está esa referencia inevitable de relación de la escultura con la idolatría, con el adorar, ¿no? Por eso la idea de crear un ídolo, un ídolo laico, me resulta muy sugerente y muy estimulante, ¿eh? No he estado en la galería, porque es reciente. Eh, Me pasaron las medidas y las dimensiones y tiene una pinta estupenda, la verdad. Si estoy deseando poder hacer una escapada. Y entonces, de acuerdo con el espacio y de acuerdo con mis compañeros, que tengo una compañía estupenda con Miquel Navarro y con Manolo Valdés, que es un amigo casi de la infancia, me siento muy contento de estar en esa compañía, y pensando en la obra de los dos, hice también una selección de las mías para que fuera variada, digamos así. Y entonces ahí hay una escultura de pared, de estar apoyada en la pared, que nunca he enseñado en ninguna exposición, no sé por qué. Me di cuenta cuando hice la selección, y era es una regla alfabética. Y entonces el alfabeto como medida, como en lugar del sistema métrico decimal, el sistema alfabético, ¿no? Es un bronce, una tira nada más muy sutil y de unos 2,5 metros, una cosa así, que a mí me gusta especialmente. Pues se lleva una parte muy importante, es un sentimiento muy contradictorio, porque por un lado, a mí me gustaría, bueno, hay una parte de la producción que inevitablemente dices, bueno, no me importa mucho, pero hay otros que yo los guardaría siempre para mí, e intento además hacerlo. Pero es curioso también que, quizá porque el instinto siempre es un buenísimo consejero, cuando viene algún coleccionista o eso, y ya he descubierto que enseño también los míos, lo que quiere llevarse son los míos, ¿no? Entonces ahí el sentimiento es, por un lado, un extraordinario agradecimiento, ¿no? Alguien que quiere desprenderse de algo que desgraciadamente cada vez la gente aprecia más, que es el dinero, que yo no consigo interesarme, la verdad, y sobre todo y desprenderse de él por una cosa que has creado tú, a mí me parece que es un regalo. A mí el que compra una obra mía me hace un regalo inmenso, aparte de que me ayuda a seguir creando. Y por otro lado, ese desprendimiento también a veces y en algunos casos, que yo les pido por favor que me digan, primero que me enseñen dónde lo han colgado. Y segundo lugar, que si hacen modificaciones, pues se cambian de casa o hacen no sé qué, o incluso lo venden, que me lo digan. O sea que me gustaba mucho seguir la vida de esa obra. Pero en cualquier caso es siempre yo tengo el sentimiento, y más en estos momentos terribles de crisis, crisis económica, pero crisis también mental, espiritual, yo creo que es un privilegio poder hacer estas cosas y poder, aun con los sacrificios que muchas veces conlleva, yo creo que es un privilegio. Me siento un privilegiado, y a veces incluso me avergüenza un poco contarlo, ¿no?